Hola, bienvenidos a la Ciencia del Derecho. Soy la abogada Patricia Arévalo y hoy veremos la casación de la sentencia interlocutoria. Comencemos. Según los artículos 766 y 767 del Código de Procedimiento Civil, la casación, tanto en la forma como en el fondo, procede en contra de las sentencias interlocutorias, pero no en contra de cualquier interlocutoria, sino que en la casación en el fondo debe ser una interlocutoria inapelable. Y si bien en la casación en la forma no es necesario que la interlocutoria sea inapelable, sí es necesario en ambos casos que la interlocutoria produzca una de estas dos cosas, esto es, o ponga término al juicio o haga imposible la continuación del juicio. Los artículos 766 y 767 de nuestro actual Código de Procedimiento Civil equivalen al original artículo 939 de dicho código. A su vez, el original artículo 939 proviene del artículo 921 del proyecto del Código de Procedimiento Civil presentado en 1893 por el Ejecutivo del Congreso. Finalmente, dicho artículo 921 de dicho proyecto proviene del artículo 790 del proyecto de Código de Procedimiento Civil redactado por don José Bernardo Lira. Pues bien, el magistrado don Agustín Rodríguez, en la sesión número 35 de la Comisión Revisora de Senadores y Diputados del proyecto de 1893, señaló que para que se mantuviera el inciso segundo del artículo 921 de dicho proyecto, que poner término al juicio y hacer imposible su continuación son dos situaciones diferentes. Luego señala ejemplos, que ya veremos, de sentencia interlocutoria que ponen término al juicio y de sentencia interlocutoria que hacen imposible su continuación. Si bien se agradece que el señor Agustín Rodríguez haya dicho que poner término al juicio y hacer imposible la continuación son cosas distintas, lo malo es que no explicó en qué consiste una cosa y en qué consiste la otra. En lo personal, estimo que una sentencia interlocutoria que pone término al juicio, cuando sin que medie acuerdo entre las partes lo finaliza anormalmente, mientras que una sentencia interlocutoria hace imposible la continuación del juicio cuando, sin haber finalizado ni normal ni anormalmente, ya no puede seguirse adelante con la tramitación del juicio. Recordemos que según la doctrina, por ejemplo, según Ignacio Rodríguez Papi, el juicio ordinario y en general cualquier procedimiento, el modo normal para terminarlo es la sentencia definitiva, mientras que los modos anormales para terminarlo son la conciliación, el avenimiento, el desistimiento de la demanda, el abandono del procedimiento, la transacción y el contrato de compromiso o arbitraje. Explicado todo lo anterior, nos toca ahora dar ejemplo de cuándo una sentencia interlocutoria pone término al juicio, es decir, de cuándo el juicio finaliza o termina anormalmente, pero no por acuerdo entre las partes. Por algo estamos casando la sentencia, precisamente porque no estamos de acuerdo. Bien, una sentencia interlocutoria pone término al juicio en primera instancia cuando acoge un incidente de desistimiento de la demanda o cuando acoge uno sobre abandono del procedimiento. Así lo indican Carlos Aldunate Solar y Carlos Aldunate Errázuriz. Según la opinión de don Agustín Rodríguez en la sesión número 35, a la que ya lo dimos, una sentencia interlocutoria pone término al juicio en segunda instancia cuando declara desierta o prescrita una apelación. Con la dictación de la Ley de Tramitación Electrónica número 20.886, se eliminó las sanciones de deserción y prescripción de la apelación, así que ya no existe la interlocutoria que las declara, o que las declaraba, mejor dicho. También según don Agustín Rodríguez en la misma sesión, una sentencia interlocutoria puede poner término al juicio tanto en primera
como en segunda instancia cuando incidentalmente resuelve una petición que es materia del juicio ordinario, como cuando la Corte de Apelaciones resuelve de forma incidental alzar un embargo de un inmueble, de un bien inmueble, cuya nulidad de venta se está demandando. En este caso, la Corte Suprema acogió la casación en el fondo el 18 de diciembre y el 30 de julio, ambos de 1903. Carlos Aldunate Solar y Carlos Aldunate Errázuriz nos dicen que una sentencia interlocutoria pone término al juicio cuando es una de aquellas que recae sobre una contienda de competencia entre autoridades judiciales, pero no sobre una que recae sobre simples cuestiones de competencia, porque siguiendo un fallo de 13 de enero de 1909 y otro de 30 de julio de 1910, ambos de la Corte Suprema dicen que en las contiendas de competencia desaparece el derecho de las partes y hay solamente un conflicto de atribuciones al que pone fin la sentencia que se dicta por el tribunal llamado a resolverlo. La contienda de competencia surge cuando el tribunal requerido rechaza la inhibitoria, por ende, es consecuente la Corte Suprema en fallo de 3 de diciembre de 1908 al decir que la interlocutoria que acoge la inhibitoria no pone término al juicio ni hace imposible su continuación. En suma, podemos decir que la cuestión de competencia promovida por inhibitoria cuando le rechaza el tribunal requerido es una interlocutoria que pone término al juicio porque entiendo que deberá iniciarse un nuevo juicio ante el tribunal que indique el Tribunal Superior. Así también lo resolverá, o mejor dicho así, también lo volverá a indicar la Corte Suprema en fallo de 7 de julio de 1937. En cuanto a la declinatoria, que se presenta ante el tribunal incompetente y que según el artículo 111 del Código de Procedimiento Civil, se tramita como incidente ordinario. Entiendo que si se acoge, estamos en presencia de una interlocutoria que pone término al juicio, ya que deberá iniciarse un nuevo juicio ante el tribunal competente, pero el antiguo juicio ya habrá terminado. Con todo, en lo personal estimo que existen no 2, sino 3 maneras de reclamar la incompetencia a un tribunal. Esto es, además de la inhibitoria y declinatoria, existe la dilatoria de incompetencia. De este parecer, estimo es del todo evidente, también opinan de esta forma Edmundo Araya Carrasco en su tesis de licenciatura y Carlos Anabalón Sanderson en su excelente monografía sobre el juicio ordinario de mayor cuantía. En lo personal, entiendo que la sentencia interlocutoria que acoge la excepción dilatoria de incompetencia pone término al juicio en que se promueve porque deberá iniciarse un nuevo juicio ante el efectivamente competente. Y respecto de la excepción dilatoria de incompetencia, se ha resuelto correctamente, según mi juicio, por parte de la Corte Suprema, en fallo de 13 de junio de 1949, que la sentencia que la acepta es una sentencia interlocutoria. Por último, les daré un ejemplo de sentencia interlocutoria que pone término al juicio ejecutivo en primera instancia. En efecto, la resolución que deniega el mandamiento de ejecución y embargo es una sentencia interlocutoria que pone término al juicio ejecutivo en primera instancia. Por ende, tal como indica José Quesada Meléndez, procederá en favor del ejecutante, casación en la forma y apelación en subsidio. Ahora les voy a dar ejemplos de cuando una sentencia interlocutoria hace imposible la continuación del juicio. Siguiendo la historia de la ley, estoy siguiendo la opinión de don Agustín Rodríguez, una sentencia interlocutoria hace imposible la continuación del juicio en 3 casos. Uno de ellos, cuando deniega el privilegio de pobreza, ya que va a impedir al litigante pobre que por falta de recursos prosiga con la continuación del juicio. Otro caso, cuando deniega a una persona jurídica su personalidad para entrar en juicio por no haber sido aprobados sus estatutos con arreglo a la ley. Y un tercer caso, cuando acepta como incidente previo la objeción de que el demandante
carece del interés que el primitivo artículo 217 del Código Civil exigía para impugnar la legitimación de un hijo. Cabe hacer presente que el tercer caso se encuentra derogado, sin perjuicio de que en el caso número 2 conviene aclarar que lo que falta es un presupuesto procesal de existencia del proceso, porque en realidad falta una de las partes en este caso. Entiendo que falta la parte demandante, que es el que quiere entrar en juicio, porque ningún demandado querrá eso. Por consiguiente, la parte demandante es una persona jurídica nula, y esta nulidad la declarará de oficio el tribunal si aparece de manifiesto de una simple lectura de sus estatutos. Si no se puede declarar de oficio porque no aparece de manifiesto, estimo que debe alegarse como excepción perentoria de falta de legitimación activa ad causa por parte del demandado. De esta suerte, estimo que solo cuando de oficio se deniega a una persona jurídica su personalidad para entrar en juicio, estamos en presencia de una sentencia interlocutoria que pone término al juicio. Además, estimo que será muy poco ocurrente en la práctica, o mejor dicho, no pasará nunca, porque no creo que los estatutos de una persona jurídica los estudie el tribunal. De lo anterior, se desprende que en la práctica lo más probable es que veamos solo el caso número 1, esto es, el de la interlocutoria que pone término al juicio porque deniega el privilegio de pobreza, pero tampoco en la práctica se va a ver porque tal privilegio de pobreza no es el legal, sino que es judicialmente promovido a través de un incidente por un abogado particular. Los tribunales lo rechazarán de plano o previo traslado, y también lo rechazarán las cortes, y no nos acogerán la casación porque no saben que según la historia de la ley tal sentencia es casable. Es más, nos dirán que tal sentencia no es casable, así que no pasará ni la admisibilidad. Ello independiente de que el privilegio de pobreza es hoy en la práctica un privilegio exclusivo de los patrocinados de las corporaciones de asistencia judicial, de manera tal que no quieren ver que los jueces que también puede haber pobreza en aquel litigante que comparece con abogado particular. De todo lo anterior se desprende que en la práctica únicamente prosperarán los recursos de casación en contra de las sentencias interlocutorias que pongan término al juicio, mas no en contra de las que hagan imposible su continuación. Bien, esto ha sido todo por hoy. Un abrazo y nos vemos en un próximo video.